Hola médicos, bienvenidos a un nuevo video de Red Médica Blog. Soy el doctor Diego Treviño y en esta ocasión vamos a revisar el tema de miocardiopatía restrictiva de cara a tu preparación para el ENARM. Esto como parte del módulo de cardiología y de vascular. Sabemos que la miocardiopatía restrictiva pues van a ser un grupo de procesos hipertróficos, infiltrativos y fibróticos del miocardio que se van a caracterizar principalmente por rigidez ventricular. Esta rigidez va a condicionar alteraciones del llenado diastólico, por lo cual esos pacientes desarrollan disfunción diastólica. Va a haber volúmenes ventriculares que van a estar normales o, dependiendo de la enfermedad, incluso pueden estar reducidos. Se debe sospechar cuando existe una insuficiencia cardíaca con una FEBI preservada y que tengamos evidencia de aumento del pared del grosor ventricular. Lo importante de este tema es que identifiques cuáles son las miocardopatías que se relacionan y además de que podamos hablar acerca de ellas un poquito. Podemos tener miocarditas, o sea, alteraciones miocárdicas. Pueden ser no infiltrativas, como las miocardopatías idiopáticas, familiares, hipertróficas, esclerodermias. Infiltrativas, amiloidosis, sarcoidosis, enfermedades por depósitos como Gaucher, Hurler, infiltración grasa. También por depósito, como puede ser hemocromatosis, enfermedad de Fabry y otras. Mientras que las endomiocárdicas, pues puede ser lo que más se asocia en ocasiones: fibrosis endomiocárdica, síndrome hiperosinófilo, enfermedad carcinoide, radiación, toxicidad por antraciclinas, y todo esto forma parte de las miocardiopatías. Habrá algunos tipos de miocardiopatías restrictivas más frecuentes que otras, y todo paciente siempre lo primero que te van a hacer de pregunta es que, ¿cuál es la diferencia entre una pericarditis constrictiva y una miocardiopatía restrictiva? Porque al final de cuentas tienen ambos la presencia de disfunción diastólica. Cuando evaluamos la presión venosa yugular, un dato característico en los pacientes va a ser que la onda Y y la onda X van a estar muy aumentadas en la pericarditis constrictiva, mientras que en la miocardiopatía restrictiva la onda Y va a estar aumentada, pero la onda X no, va a estar disminuida en su tamaño. También hay signo de Kussmaul en ambos, pero la miocardiopatía restrictiva se va a acompañar con datos de hipertensión pulmonar. Esa es otra gran diferencia que puede existir entre una y otra. El resto pues va a ser dependiendo de sus alteraciones genéticas y todo lo demás, pero esas son casi siempre las que vas a encontrar. Otro dato clásico que te pudieran llegar a preguntar es que va a haber calcificación pericárdica en las pericarditis constrictivas, obviamente, mientras que en la miocardiopatía restrictiva va a destacar la dilatación auricular y la disfunción tanto diastólica como sistólica. La amiloidosis cardíaca es una de las enfermedades que más se asocian en este contexto y va a representar la clásica presentación de una miocardiopatía restrictiva. Puede a veces comportarse como una dilatada, y ese es el problema de este tipo de miocardiopatías, que pueden interponerse entre los diferentes tipos de miocardiopatías. Por eso, ya en la actualidad, a pesar de que esto se hace de forma educativa y dividimos hipertrófica, restrictiva y dilatada, se trata de hacer un cambio e irse centrando como miocardiopatía y el resto de las enfermedades que se tienen. No tanto ya hablando específicamente si son restrictivas, dilatadas y demás, porque muchas enfermedades chocan entre ellas. Pero si hablamos de la amiloidosis, recuerda que tenemos varias. Tenemos la amiloidosis por cadenas ligeras, que es la discrasia de las células plasmáticas. En estos casos, el corazón se afecta del 50 al 75% y se acompaña del síndrome nefrótico. La amiloidosis hereditaria por transretina mutada, esa va a afectar a los riñones periféricos y a los nervios periféricos también. La amiloidosis senil por transretina natural, en mayores de 5 años es lo más frecuente, puede asociarse a infiltrado ventricular extenso y a miocardiopatía restrictiva y afecta a varones ancianos. El diagnóstico pues, lo hacemos porque el paciente tiene datos de insuficiencia cardíaca, va a tener hipotensión ortostática. Siempre que hablemos de amiloidosis te van a decir síndrome del túnel del carpo, es clásico. Bajo voltaje del QRS en el electro, dilatación biauricular y engrosamiento de las estructuras cardíacas con cavidades izquierdas, y también van a estar pequeñas al momento de hacer el ecocardiograma. Podemos tener resultados positivos del gammagrama, que se hace con pirofosfato de tecnesio, y también la resonancia magnética te va a dar potenciación tardía con gadolinio. El diagnóstico definitivo de estas se hace por biopsia endomiocárdica, y lo que vas a observar en el caso de la amiloidosis es que va a haber una birrefringencia de color manzana verde bajo la luz polarizada cuando aplicamos la tinción de rojo Congo, que es esto que estamos viendo aquí, como si fuera una manzanita verde. Eso es súper clásico y eso lo tienes que saber porque es pregunta de examen. El tipo de amiloidosis va a determinar el tipo de tratamiento que se va a dar, de acuerdo
Hay un medicamento que está muy de moda actualmente, que es el tafamidis, que se les puede dar a las amiloidosis cardíacas, pero en general vamos a dar tratamiento con diuréticos, tratamiento enfocado en falla cardíaca, etcétera. La enfermedad de Fabry es una enfermedad que se puede asociar. Es una enfermedad ligada al cromosoma X y es secundaria a la acumulación de glucosfingolípidos en los lisosomas por deficiencia de la alfa-galactosidasa. Puede haber manifestaciones renales, cardíacas y cutáneas y casi siempre se presentan en la tercera década de la vida. Se asocia a otras metabolopatías como puede ser Pompe, puede ser Danon. La enfermedad de Gaucher es una deficiencia hereditaria autosómica recesiva de la beta-glucosidasa y va a causar acumulación de cerebrócidos en el vaso, en el hígado, cerebro, corazón, riñón, médula ósea, etc. Las manifestaciones clínicas incluyen toda la afección de estos órganos que comentamos, pero destaca la presencia de una insuficiencia cardíaca secundaria a una miocardiopatía restrictiva. Pueden desarrollar hemopericardio y calcificaciones valvular. Hay terapias de restitución enzimática que pueden mejorar y en algunos casos es necesario realizar trasplante hepático en estos pacientes. La hemocromatosis es otra enfermedad clásica que te pudieran llegar a preguntar. Hablamos de que existe un depósito excesivo de hierro que se está presentando en el corazón, en el hígado, en las gónadas y en el páncreas. Aquí es autosómico recesivo y es el gen regulador de la homeostasis del hierro el que se encuentra afectado. Puede ser también que tengamos no genético, sino secundario, como puede ser trastornos con alta sobrecarga de hierro, múltiples transfusiones en el contexto de anemias falciformes, en el contexto de talasemias, etc. Tiene una incidencia de 1 sobre cada 500 pacientes y a nivel cardíaco puede debutar como una disfunción diastólica, disfunción sistólica o la generación de arritmias cardíacas. La resonancia magnética nos permite identificar hallazgos característicos y la saturación de transferrina o la ferritina también nos sirve para el diagnóstico. En el caso de la ferritina, nos va a servir para el diagnóstico cuando tengamos valores arriba de 250 en varones y arriba de 200 en mujeres. El tratamiento de primera línea es la flebotomía, segunda línea van a ser los quelantes de hierro, como puede ser la deferoxamina. La endocaritis de Lupfer, esta va a aparecer en los contextos de hiperosinofilia. Hablamos de más de 1500 eosinófilos en sangre. Puede ser por infecciones parasitarias, alergias o incluso neoplasias. Es más frecuente en los climas templados y hay ciertos rasgos característicos que se forman trombos murales, tromboembolias, arteritis sistémicas y también se va a presentar con una fase inflamatoria aguda que va a progresar a la fibrosis miocárdica. El tratamiento se realiza con esteroides y la endodarectomía también se puede realizar en ciertos pacientes, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Principalmente para mejorar estos aspectos. La fibrosis miocárdica es una enfermedad rara que es frecuente en los climas tropicales y es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular en el África ecuatorial, suponiendo el 25% de los casos de insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí la pregunta sería, casi no hacen este tipo de preguntas en el ENARM, pero si un paciente viene de ahí, de ese sitio, y tiene insuficiencia cardíaca, tienes que sospechar tú de fibrosis endimiocárdica. Es más frecuente en niños y jóvenes y se caracteriza porque existe una obliteración fibrótica del ápex de uno a los dos ventrículos con trombos murales asociados. La fibrosis se puede extender a zonas subvalvulares, distorsionando la arquitectura de las válvulas y causando insuficiencia. Otra enfermedad que se asocia a este contexto es la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Esa es una causa importante de muerte súbita y es de herencia autosómica dominante. También puede haber de herencia autosómica recesiva en la población de Naxos y la enfermedad de Naxos y todo eso lo que va de esa isla. Es secundaria también a enfermedades hereditarias de los desmosomas, como puede ser la desmoplaquina, que es una paglobina de la unión. Ocurre esto porque existe una sustitución fibrograsa del miocardio del ventrículo derecho y en lugar de que sea tejido muscular, pues se cambia a fibra, a tejido fibroso o a tejido graso. 50% de los pacientes tienen un involucro en el ventrículo izquierdo. Va a haber un triángulo de la displasia que se reconoce que es en la cúspide posterior de la válvula tricúspide, cono arterioso y en el ápice. Y la historia natural tiene 4 fases de la enfermedad. Tiene una fase oculta, manifestada por síntomas como las arritmias, insuficiencia del ventrículo derecho sintomática o insuficiencia cardíaca y ventricular. Las arritmias se pueden presentar en esta última, pero no son tan frecuentes. Y no se te olvide el triángulo de la displasia. El diagnóstico se realiza con varios puntos. Hay que estar de acuerdo con el diagnóstico, predecir el riesgo, porque esos pacientes van a requerir un desfibrilador. Acuérdate que en el electrocardiograma esos pacientes van a tener una onda epsilon.
Vale, hay que minimizar los riesgos de eventos de taquicardia ventricular dando desfibrilador automático implantable. En algunos casos se puede considerar el uso de ablación con catéter. Hay que hacer la detección genética. Todos los familiares de primer grado hay que estarlos evaluando sí o sí, precisamente. Por último, tenemos la miocardiopatía tiroidea. Esto es secundario tanto a trastornos hipo como hipertiroidismo. Y lo que causan es que de un lado bradicardia, fibrosis y demás, y del otro lado que extremo, que es el hipertiroidismo, taquicardia y que eso puede desarrollar taquicardiomyopatía. El diagnóstico se realiza como el abordaje de la enfermedad tiroidea como tal. No está claro si es por causa de la enfermedad tiroidea o precisamente tenemos una descompensación por el trastorno del ritmo. Sin embargo, el tratamiento va enfocado en controlar la frecuencia cardíaca, tanto si está para abajo como si está para arriba. Y con eso hemos concluido lo que es esta clase. Espero te haya gustado, te haya servido y que por supuesto hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.